educación. Proviene del latín educere, guiar, conducir. Los sistemas de educación más antiguos conocidos enseñaban religión y mantenían las tradiciones de los pueblos. En el Antiguo Egipto enseñaban los principios de la escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. En la India, fuente del budismo, la educación estaba en las manos de los sacerdotes. China se centraba en la poesía y la religión, filosofía de acuerdo a Confucio y Lao Tse. Basándonos en esto, podemos definir educación como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. También implica una concienciación cultural y conductual. Así, las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. De esta forma, se preparan para vivir en sociedad. En el área de la educación, históricamente, el proceso de privatización se ha abierto caminos para imponer su modelo capitalista y excluyente. Para ello, se ha valido de diversas argucias y triquiñuelas, de las cuales muchos gobiernos han sido cómplices. ¿Le suena a usted eso de la reducción del presupuesto estatal para la educación pública? ¿O del aumento del alumnado por aula? ¿Ha escuchado alguna vez que la educación privada produce seres superiores a los de las instituciones públicas? Seguro que sí, y no quedan dudas que detrás de esos comentarios y acciones hay una intención predeterminada: lograr que la educación pública se deteriore, para luego salir a gritar que cualquier resultado, producto del Estado, es inferior a la empresa privada capitalista. Siempre fue el común denominador, la promoción de la educación privada, y por consiguiente, el deterioro de las escuelas públicas, lo que condujo históricamente a la exclusión de los pobres y las clases medias bajas en el ámbito educativo. A ese tipo de colonialismo no le interesó contar con una mayoría de estudiantes que tuviesen cualidades de mando y que fuesen capaces de transmitir los valores solidarios de clase y de independencia nacional. No les convenía la organización de los estudiantes en la causa de la justicia social. Bajo ese modelo colonial, los programas de formación de profesores y estudiantes son sumamente estratificados. En lo alto de la pirámide se encuentran las costosas y exclusivas escuelas y universidades privadas para hijos e hijas de los ricos, donde son entrenados para llegar a ser gerentes y directores de empresas. En la mitad de la pirámide están los colegios privados y las universidades públicas de alta calidad, que forman profesionales, ingenieros, consultores y gestores medios del sistema imperial. Y en la base se encuentran las escuelas técnicas y las universidades provinciales, que producen trabajadores expertos, funcionarios de bajo nivel, profesores mal pagados. Para el resto está la economía informal, donde trabajan niños pobres que de vez en cuando estudian por la tarde. Se trata de un sistema educativo diseñado por el capitalismo para reproducir y consolidar la sociedad, la economía y la política colonial. Hoy en día, profesores, estudiantes, padres y movimientos populares están implicados en la lucha por una educación global, pública, gratuita y de calidad. Está en marcha una política educativa progresista, nacional y democrática que solo puede sobrevenir por medio de un movimiento nacional. Se trata de la construcción de un movimiento educativo que combina exigencias educativas específicas con luchas amplias que están haciendo retroceder los avances del imperialismo, mediante la nacionalización de los recursos estratégicos, la reconstrucción de una economía industrial basada en el control de los trabajadores, la reasignación de las finanzas públicas desde la educación privada a la pública para todos. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y griten con fuerza: Yankee go home, Yankee go home. La educación bolivariana
es en el proceso revolucionario el sistema que a través de las misiones cancela la deuda social generada por el sistema de exclusión generado por el neoliberalismo. Como solución, crea el modelo que atiende a los niños con el Plan Simoncito, educación inicial en 2 periodos, maternal de 0 a 3 años y el segundo de 4 a 6 años aproximadamente. Escuela Bolivariana, educación al niño entre 6 o 7 años y los 11 o 12 aproximadamente. Liceo Bolivariano, educación al adolescente y joven entre 12 o 13 años y los 18 o 19 aproximadamente. Escuela Técnica Robinsoniana, educación media profesional al joven. Y Universidad Bolivariana, educación profesional al joven y adulto, cumpliendo con el precepto constitucional de educación integral y de calidad para todos. La Escuela Socialista es un espacio para la paz. Orienta el desarrollo de los valores como la tolerancia, el diálogo, la convivencia y la solidaridad en los espacios escolares y su entorno. Es un espacio de formación integral. Orienta la discusión curricular con pertinencia social. Integra a la comunidad. Es un espacio de creación y creatividad. Orienta el desarrollo del intelecto y de la salud física. Gracias a Dios que llegó a tiempo la Revolución Bolivariana, porque aquí la educación estaba en el suelo y hoy la hemos colocado en el primer lugar de la atención del gobierno revolucionario. No hay nada más importante que la educación de nuestros hijos, de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Venezuela no era otra cosa que un fraude de gigantescas dimensiones, donde la prioridad era la educación privada. La deserción escolar era alta y la exclusión en todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, era el pan de cada día. Muy pocos lograban culminar sus estudios primarios y pensar en cursar una carrera universitaria para muchos era una utopía. Sin lugar a dudas, la educación en tiempos de la Cuarta República estaba concebida por el capitalismo salvaje. La educación era un negocio, una mercancía que excluía a quienes no tenían recursos para acceder a ella. El proyecto de país neoliberal de los últimos 40 años en materia educativa avanzó como un proceso que moldeó al venezolano hacia las necesidades del mercado, imponiéndose los criterios de productividad y competitividad, dentro de una concepción de desarrollo solo para élites e hijos de la clase privilegiada. Este modelo siempre hizo lo imposible para que el pueblo no obtuviera acceso a los libros, a una educación y conciencia política. Hoy día, el sistema educativo venezolano transita un nuevo camino, necesario para la construcción de la sociedad que nació en 1999, con una constitución que revirtió las tendencias neoliberales y elitistas predominantes en Venezuela. Pero sobre todo, la nueva Carta Magna Bolivariana estableció el marco jurídico para transformar a Venezuela y comenzar a cancelar una enorme deuda social. Actualmente, el nuevo sistema educativo bolivariano se sustenta en el pensamiento robinsoniano. La Venezuela bolivariana busca formar un ser social, solidario, creativo, productivo y consciente que domine el hacer, el saber y el convivir. Luego de 11 años de revolución, se está consolidando un sistema educativo que se corresponde con el proyecto de país que señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La mejor muestra es la nueva Venezuela que se expresa cada día en las calles, en las aulas y en todas las áreas del desarrollo nacional. La premisa de la Cuarta República siempre fue la de silenciar e enterrar conciencias y reprimir cualquier pensamiento que buscara el accionar del pueblo venezolano.
En el pasado, el país era propiedad de unos pocos, de los amos del valle que tenían claro que la única manera de abusar de un pueblo era excluyéndolo, anulándole sus derechos y cerrándole las posibilidades para el despertar político y social. La Cuarta República no reconocía que las personas no pueden ir a las aulas con toda la disposición en circunstancias de pobreza, de hambre o de violencia, y que la mayoría no deserta ni abandona voluntariamente la posibilidad del aprendizaje. La lastimosa muestra de pseudo-generosidad de los anteriores mandatarios venezolanos dejó como resultado 1,5 millones de venezolanos y venezolanas que no sabían leer ni escribir. En la década de los 90, de cada 100 niños o niñas que ingresaban a primer grado de la escuela básica, 91 llegaban a tercero, 59 llegaban a sexto, 38 a noveno y 18 a segundo de educación media diversificada. Es decir, de cada 100 ingresos al sistema educativo, el 32% era excluido antes de llegar al sexto grado, 53% antes de llegar a noveno grado y 73% antes de llegar a segundo año de educación media. A esto se suma la elevada proporción de bachilleres que no ingresaban a la educación universitaria por falta de cupos. Vamos abriendo el camino para garantizarle a todos y a todas que puedan seguir estudiando hasta el nivel superior, a nivel universitario, quise decir, y que sean ustedes profesionales, tengan mucho conocimiento y mucha mística y sentido social para que hagamos esta patria de ustedes bien grandota y bien bonita. ¿Les parece? Sí. ¡Que viva la patria grande! El presidente, en sus palabras de inicio al año escolar, sostuvo durante un acto de reinauguración de una unidad educativa en Lara que la educación es prioridad para el gobierno bolivariano. De allí que haya diseñado políticas para combatir la deserción escolar y, en consecuencia, aumentar la matrícula, así como incorporar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas didácticas. El primer mandatario nacional también menciona que la tasa de deserción antes de la llegada de la revolución estaba en 2,5%. Actualmente está en 1,7%. El presidente Chávez reveló otro indicador, la matrícula escolar, la cual se ubicó en 7.702.749 estudiantes. Esto es un logro producto del diseño y la construcción de la patria socialista. Para el año 1998 se contaba con 65.000 docentes. Para el año 2008 suman unos 343.000 docentes adscritos al ministerio. Estoy al frente de la educación, con la ministra, con la directora, con los maestros, las maestras, los padres, las madres, los profesores, los trabajadores de la educación, los obreros y ustedes que son el alma de la educación. Ustedes son, como decía Simón Rodríguez, los niños, los jóvenes son las piedras del futuro edificio de la patria. Nos interesa, es vital que ustedes sean piedras vivas, que iluminen, que sean sabios, que sean sabias. Y para eso la educación, educación, educación y más educación.